¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y me da gusto también que estén con nosotros en un nuevo episodio de Intrusiones Teológicas. Me da mucho gusto que esté hoy con nosotros Daniel Maínez. Gracias. Pastor, amigo. Gracias. Igualmente. Y bueno, iremos directamente al tema porque claro, de esto se trata. Al máximo. Me pregunto yo, ¿qué puede estar pasando al interior de la iglesia, de ciertos sectores de la iglesia, como para que la iglesia pesque el anzuelo y tome el estandarte de la batalla cultural como parte de su misión y de su ser, y termine la iglesia en un ambiente que yo noto siempre belicoso, beligerante, ¿no? Al punto violento, ¿no? Claro, que llega a ser hasta violenta la actitud de mucha gente dentro de la iglesia, sin notarlo o notándolo, ¿verdad? Pero me da la impresión de que algo debe estar pasando al interior de muchas congregaciones como para que tomen esto así de manera muy acrítica, tomen el tema de la batalla cultural y lo lleven a su propia batalla cotidiana. ¿Qué podría estar pasando, Daniel? Bueno, en realidad la iglesia es un fenómeno social. Independientemente del sustento que le demos a lo que tiene que ver con la espiritualidad y que las iglesias deben representar un espacio donde la gente vive su espiritualidad libre y al modo en que más o menos haya ido ajustándose según los criterios teológicos que haya aceptado cada cual. Y entonces en la comunión de formas de vivir, formas de creer, formas de pensar, formas de expresar la fe, pues son las iglesias. Cada iglesia tiene su propia personalidad. Uh-huh. Y sin embargo, las iglesias también, como hecho sociológico, son expresiones sociales. Y que más allá de lo que uno quisiera retraer a la iglesia o retrotraer a la iglesia hacia el ámbito eminentemente espiritual, está formado por gente, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y todos ellos que viven una experiencia social, o sea, están en convivencia social. El tiempo que pasan en las iglesias, los días de culto o las celebraciones o las reuniones particulares, uh-huh, son realmente pocos con respecto al tiempo en que se vive la vida diaria en la escuela, en el trabajo, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con las situaciones sociales la política, la económica. Entonces, y eso hace que la iglesia eventualmente tendrá que dar una respuesta. O sea, uh-huh, no puede estar impasiva la iglesia ante situaciones. El problema es hasta dónde realmente la respuesta que la iglesia da a situaciones de carácter cultural son genuinas o están siendo conducidas a meterse en un proceso que no le corresponde. Uh-huh. Y donde comete el error la iglesia de manera reflexiva en pescar o engancharse, uh-huh, en una serie de temáticas que no le corresponden. No tanto porque no pueda tener opinión. La iglesia, como gente libre que somos, tenemos la libertad y debemos de tenerla y de defenderla hasta el último suspiro, de expresar lo que nos venga en gana. Claro. Siempre y cuando no, como dijera el célebre Benito, sin caer en entredicho del derecho ajeno. O sea, yo puedo decir y puedo vivir y puedo plantear sin que llegue al grado de ofenderte o de poner en riesgo tu libertad. Uh-huh. Entonces, debo hacer eso. El problema puede ser, hermano, que al interior de la iglesia, sea por intención o casi por la naturaleza en la que se ha convertido la iglesia hoy, escuché en uno de tus podcasts anteriores pensar, o sea, Neftalí nos decía, es importante que la iglesia piense, que despierte, que reaccione y que nosotros como pastores o como líderes de esta
propiciemos el pensamiento y el pensamiento crítico hacia el interior y crítico hacia afuera. Que no solamente es cuestión de responderle a un mundo lo que nos parece que está mal y estás mal por esta y estas razones, según mis opiniones, pero también hacia el interior. ¿Para qué? Para corregir nuestras maneras de entender, de vivir, de creer, de explicar las cosas. Entonces, la cuestión hablando de batalla cultural, son, en mi opinión, ahorita que te estaba escuchando, me parece que tienes razón al decir que hay cierta, como que son ficticias las razones por las cuales a la iglesia está tratando de involucrarla en temáticas de cultura. Es decir, lo que a la sociedad ajena a Dios le conviene que se lleve a discusión y se enganchen para evitar que vean otros aspectos que están ocultos o que no están, que buscan que no sean tan relevantes, porque conviene así a quienes mueven los hilos. Esto suena conspiranoico, pero no es tanto, porque más allá de todo eso aquí hay intereses creados muy fuertes a nivel mundial, a nivel incluso de cada país, claro, dependiendo también de los bloques en los que más o menos se inclinan. Acaban realmente de anunciar, me llamó mucho la atención esta noticia, que el presidente de China anunció la apertura de un proyecto de gobernanza global. O sea, esa gobernanza global pretende establecer los criterios de gobierno a nivel, si no al momento mundial, sí, de los países que se suman a ese proyecto, claro, de donde prácticamente los criterios de control y de económicos, políticos, sociales, todo eso van a estar como una ordenanza global. Claro. Ya vivimos eso, ya sea que no se haya dicho, pero lo vivimos. ONU y otro tipo de instituciones representan esa clase de influencia globalizante. Entonces, ¿a quién le conviene que la iglesia se enganche en ciertas temáticas? ¿Y qué tan inteligente puede ser la iglesia para dejarse llevar por ello? Y se engancha y termina a veces hasta conflictuándose más allá de la medida saludable, porque la iglesia como tal, si bien es cierto, debe tener opiniones, porque la iglesia es una cultura. O sea, la Biblia nos enseña a vivir de manera contracultural al mundo. De hecho, somos llevados a marcar línea entre un mundo que se vive como se vive y la iglesia. La iglesia debe tener una manera distinta de vivir, con criterios distintos, principios distintos, demandas distintas, exigencias distintas a las que el mundo en su proyecto tiene. Y los elementos que tiene el mundo para valorar éxito o para calificar fracaso no son los mismos con los que se corresponden en la iglesia, en el entendido de que si tomamos en serio, y yo espero que así sea, las palabras del Mesías, ¿sí?, en que el que quiera amar el mundo se convierte en un enemigo mío, ¿sí? De hecho, para poder llevar la fiesta en paz debes convertirte en un enemigo del mundo. Al perder tu vida la ganas, y al ganar tu vida por el evangelio, tienes todo lo que el mundo no ofrece. Así es. Entonces, la iglesia deberá convertirse siempre, o de estar siempre en una posición de responder. Pero qué tan inteligente es que la iglesia se involucre en temáticas que no le corresponden y se van del lado de los aspectos que le corresponden. Justamente hoy en el programa de radio que tuvimos, planteamos un poquito eso, de que la iglesia tiene una razón de ser. Y cuando se pierde la razón de ser de la iglesia, no de las iglesias, no de la experiencia eclesiológica, no, de la iglesia como realidad del, vamos a decirlo en términos, vamos a decir bíblicos, como cuerpo del Mesías, como tal, como la vivencia del Mesías en este mundo a través de la iglesia, tiene una razón. Claro. La razón es anunciar que llega un tiempo promisorio de bendición al momento en que el Mesías viene a gobernar la vida del hombre y comienza a vivir hoy lo que será eterno, ¿sí? Y después de convertirse en tales, es decir, en aquellos que creen en el Mesías, convertirse ahora en agentes de que otros también crean.
pero las iglesias nos hemos convertido en otra cosa. Y no sé si a alguien le resulte así como que ruidoso lo que le voy a decir. Las iglesias, más allá de ser establecimientos, más bien instituciones enfocadas para transmitir la espiritualidad más elevada posible, sin detrimento de la libertad de las personas, sin influirles para que hagan lo que no quieren o lo que no deben, ni para aprovecharse de ellas. La institución eclesiástica de hoy es más bien una institución eclesiológica de corte mercantil, es mi opinión, en muchos casos. Hay sus muy honrosas excepciones. Pero, por ejemplo, eso que dices llama la atención, pero traigo lo que dijiste también hace un momento sobre la contracultura. Exactamente. Entonces, como una iglesia, y hablamos de cierto sector, ¿verdad? De cierto sector, porque seguramente habrá quien sea de otro modo, pero hay un sector que le hace mucho juego a la cultura y al mundo. Se acompañan, o sea, se conectan porque de alguna manera representan los momentos actuales, y como quieren ser relevantes al momento, se involucran en ello cuando en realidad no tiene trascendencia a la razón de ser de la iglesia. No le apunta a la razón de ser de la iglesia. Apunta a sus proyectos, claro. Apunta a sus visiones, apunta a sus razones, incluso ya pues puede decirse que son que pueda ser de influencia para bien de la gente, pero tiene una fuerte carga económica esto. Las iglesias se han convertido en establecimientos mercantiles. Claro. En muchos casos. E insisto, honrosas excepciones las hay en todas partes. Precisamente no podemos generalizar, pero hay casos. Bueno, a eso me refiero, ¿no? O sea, que si la iglesia, como tú bien lo dices, es un agente contracultural. Así es. Si la iglesia debería ser un agente contracultural, ¿cómo es que aparece siempre preocupada por su imagen, por el modo en el que presenta el contenido de su mensaje, por ser eso que dices tú, relevante? Es decir, que la estén tomando en cuenta, ¿no? Que esté siendo vista. Y ¿cómo es que caen en esa trampa tan...? A mí se me hace fácil. Es muy fácil hacerle el juego al sistema o a la cultura. Y por eso te decía hace un momento, o sea, algo debe estar pasando al interior de la iglesia como para que sea muy fácil pescarse de este tipo de cuestiones y que se deje de lado lo más importante para la iglesia, que es su misión, y su misión es anunciar el evangelio. Anunciarlo y vivirlo, ¿verdad? Ahora, un detalle que sería bueno resaltar es, cuando se habla de iglesia o cuando declaras iglesia, es muy fácil pensar que todo es igual y que al interior de la iglesia no puedes seccionar, no hay distinciones de motivos. Hay que matizar, obviamente. Hay cada aspecto. Por supuesto. Por ejemplo, si tú ves jerarquías eclesiásticas, en las denominaciones y en las grandes iglesias hay jerarquías eclesiásticas que tienen un papel muy importante y que tienen una búsqueda de influencia y de poder bastante serio, al grado en que se hacen unas pugnas que hay que hacerse a un lado, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía. Pero los que hacen la chamba de las iglesias locales, que no son propiamente la grey, no, porque hay equipos pastorales, hay equipos de trabajo en las iglesias que no son ministros o que no están peleando con la política, no están buscando una función de poder, pero son realmente los que hacen la chamba cotidiana, los que pagan el precio de tiempo, de apartar dinero incluso para invertirlo, de intenciones, de talentos, de capacidades, de dones que los ponen al servicio de la iglesia. Y está la grey, es decir, aquellos que nada más van y viven, disfrutan el momento. Consumen. Y consumen, exactamente, van y consumen el momento. En esos tres niveles, al menos en esos tres niveles, y aunque pueda haber más, las visiones son diferentes. Claro. Las respuestas a lo que el mundo demanda son distintas. A la jerarquía le afecta
cierta temática, cierta forma de decirlo, cierta forma de atenderlo. Y a los que hacen la chamba diaria de la iglesia les afecta otro tipo de temáticas, y a los de la parte baja, los que son los de a pie, otras cosas les preocupan. Depende de cómo se vende desde arriba hacia abajo una razón de compromiso, incluso de conflicto. Ahora, decía, puede ser que esta situación de las razones culturales por las cuales hay que presentar batalla no sean las que nos corresponden, y es donde está el equipo. Insisto en esto, ¿por qué? Porque hasta dónde ha sido un proyecto que de manera casi sin poner cuidado de lo que estamos haciendo, nos metemos y estamos siguiendo agendas ajenas. Y la iglesia está en ello y está respondiendo al interés de otro. Hay temáticas, quiero plantearnos en la mente. Mira, por ejemplo, el arte, los conceptos morales que están también ahorita en un proceso de ajuste, porque la moralidad también está en crisis. La cuestión de las costumbres que reflejan una vida bien aceptable, bien vivida, bien conocida, bien sabida y bien aceptada. Y las demandas que la Biblia tiene para el comportamiento humano. Habla también, por ejemplo, de las situaciones de las luchas de las minorías que están demandando cierto espacio y donde se está haciendo demasiado eco en otros niveles. Y para darle fortaleza al nivel político que se está buscando impactar, se usa como recurso la iglesia para darle, ya sea para sumarlo o para confrontarlo. Y en eso es donde yo te puedo estar de acuerdo contigo al decir que son, más bien casi no le corresponde a la iglesia entrar en eso. Pero ¿dónde estaría? ¿Cómo podríamos entrar en el proceso de análisis para descubrir qué sí le corresponde a la iglesia afrontar y qué no? ¿Quién puede determinar o cómo se puede determinar que aquello que el mundo está pretendiendo imponerle a la iglesia que viva, que crea, que piense, que actúe como debe actuar, no le corresponde a la iglesia? ¿Qué autoridad moral existe actualmente? Bueno, si entendemos la moral como el conjunto de las reglas que hay que seguir públicamente, lo que rige nuestro comportamiento. Así es. Bueno, la moral no es algo que sea atemporal, sino es algo bastante histórico. Debería ser. Sino es algo bastante situado en un determinado contexto. Y la moralidad o la moral no la va a establecer cualquier grupo, sino el grupo que domina. Así lo entiendo yo. Okay. Es decir, ¿quién establece qué es bueno y qué es malo dentro de una determinada sociedad? Pues la gente que manda. Y a veces los que mandan no son precisamente los que gobiernan, sino son los que tienen más peso, más influencia. Hablamos de los dueños del capital. Exacto. Es decir, personas que tienen una opinión que es bastante respetable o que se toma muy en cuenta a la hora de decidir hacia dónde puede ir una determinada política, ¿no? Pero asumo que la iglesia o esta parte de la iglesia que siempre está preocupada por mantener un cierto orden, por mantener un cierto estatus de cosas, que las cosas estén así. Cuando ese estatus se ve amenazado, el estatus de la moralidad, dice no le muevan a eso porque a nosotros no nos gusta cómo está así. Nos gusta, nos conviene. Bueno, esas cosas no se dicen, pero Sí, en la práctica se puede interpretar de ese modo. O sea, deja así las cosas porque así deben ser, así son. Entonces, te pregunto yo, ¿cómo es que la iglesia asume que su visión del mundo, de la vida, de la moral, de las buenas costumbres, debe ser
instalada públicamente para que todos la sigamos, ¿no? Bueno, aquí es importante el papel que ha jugado la Iglesia históricamente en la vida social. O sea, hay ciertas maneras de ser de las sociedades occidentales, principalmente estas, la sociedad occidental, que definitivamente están influidas por la presencia de la Iglesia, para bien y para mal. Uh-huh. La institución del matrimonio, las instituciones como de la educación, de la familia como tal, el gobierno civil de alguna manera también ha sido fuertemente influenciado por la presencia de la Iglesia universal. Estoy hablando en términos generales. Obviamente hay matices, modos distintos, pero la esencia de la Iglesia, del gobierno de la Iglesia, se ha trasladado al ambiente social y le ha dado cierto matiz. Y otros aspectos también de la vida diaria que la Iglesia ha dejado huella en el paso de la historia. Uh-huh. El asunto es que esos elementos que la Iglesia de alguna manera aportó están en crisis. Lo que se estableció durante muchos años, durante siglos, la cuestión de la institución matrimonial, por ejemplo, que la Iglesia, tanto de la Iglesia tradicional, la Iglesia católico-romana, como luego también la Iglesia protestante y luego la Iglesia evangélica, las que hoy estamos trabajando en ello, teníamos un concepto muy elevado del matrimonio y se sostenía en valoraciones bíblicas, en valoraciones morales, éticas, ¿sí? Pero hoy no, hoy la razón del matrimonio es otra. Y la iglesia como tal, no hemos sabido ajustar el discurso o la manera de enfrentar eso a la nueva realidad social que se está de alguna manera independizando, no sé si para bien o para mal, pero es un hecho del modo en que se entendía. Estamos como ejemplo, pero hay otros detalles más que podríamos entrar en temática, claro. El matrimonio, pero ya la sociedad hoy, el matrimonio es otra cosa. Hijos de los hermanos de las iglesias tradicionales de años, gente que nacieron incluso en las iglesias, ya iglesias históricas, los hijos de ellos o los nietos de ellos ya están viviendo otra realidad matrimonial. Lo vivimos en la experiencia pastoral, uh-huh. Donde nuestros jóvenes ya tienen roomies, o tienen una vida primero previa de pareja para luego pensar en la posibilidad e incluso más bien en el convencimiento de que así está bien. El matrimonio no es necesario, como tal, el matrimonio formal, uh-huh. No es necesario para tener una vida de pareja y construir una familia. Luego, entonces, ese cimiento que estaba fundamentado en lo que la Iglesia tradicionalmente enseñó, uh-huh. Ahorita está en conflicto. ¿Qué responderá la Iglesia ante esa realidad? Insisto, hay otras temáticas que la Iglesia se involucra sin corresponderle, pero esta sí. ¿Cuáles sí son las temáticas que a la Iglesia debe de presentar? No una contracultura en cuanto te conviertas en un enemigo de la idea y del pensamiento y de la opinión o de la cultura actual, sino cómo defender o cómo poner en alto lo que sí le corresponde a la Iglesia sostener, mantener, defender y volver a poner en relieve. Uh-huh. El ejemplo es el matrimonio, pero la familia como tal. La cuestión de la convivencia entre, ahora que viene el gran impacto, todavía no sabemos realmente hasta dónde va, pero va a impactar muchísimo. Un diputado, creo, senador, comentó algo. Viene el gran impacto de lo que representa la inteligencia artificial en el área laboral, sí. En donde se van a quedar gente sin trabajo. Gente se va a quedar sin trabajo. No va a haber modo de que mucha gente tenga para comer. ¿Por qué? Porque tú le demandas a través de los sistemas que hay hoy, le diseñas un modo de trabajo que, sobre todo el que es automatizado, lo diseñas, y lo que hacían 5, 6 o 7 o 10 uh-huh. Lo va a hacer una sola máquina que ya no tiene demandas laborales ni mucho menos. Claro. Bien, y esas 10 o 4, 15, 20 personas, 5, las que sean, que se quedan sin trabajo,
¿Cómo vamos a atender las demandas de la convivencia social? ¿Cómo va a responder la iglesia a esa realidad? No es inventada, es real. Y estás peleándote porque si las mujeres tienen derecho o no tienen derecho, de que si el matrimonio, de que el ministerio de las mujeres, que si sí o que si no. Y estás peleando con esa batalla cultural ajena a ti. Claro. Cuando en realidad estás teniendo gente a la que debes atender, ahora sí como iglesia. ¿Qué respuesta le vas a dar al que se queda sin trabajo y ya no va a tener trabajo? Porque el ingeniero, que era el ingeniero industrial, que fue el que diseñó el esquema con el cual ahora 5 robots trabajan y que dejaron sin trabajo a 20 personas, ese se va a quedar sin trabajo. ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo le respondes? ¿Cómo reconstruyes su vida? Como iglesia, no allá en la sociedad, no, en la iglesia. No sé si me estoy explicando. Es que es precisamente lo que te digo, ¿no? La iglesia asume estas luchas, estas batallitas, hasta pírricas, podría decir que son. Sí. Es decir, que demandan mucho esfuerzo, se desgasta uno mucho, pero el resultado, pues, no es, no es nada alentador, ¿no? Entonces, el hecho de que la iglesia esté en estas batallas la desgasta para atender asuntos que son de verdad ya en un futuro aquí, el día de mañana, van a ser bastante demandantes. Pero volvemos. Okay. La iglesia parece que está un tanto preocupada más porque un determinado sistema de ideas, de cosas, de situaciones permanezcan tal y como están. Y entonces eso no la hace ser precisamente contracultural, ¿no? Se adapta. A eso voy. Y ese es el asunto. Adelante. Se adapta, pero intenta mantener el campo como está. Es como la iglesia se vuelve como una custodia del estatus, ¿no? Sí. ¿Cómo vence uno esa barrera? ¿Cómo vence uno esa inercia? Porque parece que es algo que la iglesia no detiene, ya lo trae ahí programado. Ándale. Siempre lo hacen del mismo modo. Entonces dicen, no, es que así le hemos hecho hace un rato el pastor con el que estuve comentaba que, algo interesante. Sería interesante incluso un día que lo llegaras a invitar. Uh-huh. Fernando Gallegos, él es psicólogo y terapeuta y es, bueno. Y se planteaba el hecho de que el problema es que la iglesia, las iglesias como tal, a la hora de atender sus necesidades, descuida su razón de ser y se convierte en algo que responde a una intención que ya no llena, como decíamos un rato, las razones para las cuales es iglesia. Se enfrasca en otro proyecto, responde a la situación actual porque le corresponde y porque le conviene que así sea, porque es el proyecto pero eso viene por herencia. Es importante que nuestro cerebro trabaja con hábitos y los hábitos se aprenden y se establecen y se fijan, y para el cerebro humano, para la actitud humana, para el comportamiento humano es más fácil caer en lo que ya sabes, en lo que ya recibes, en lo que ya entiendes, en lo que siempre ha sido así, porque es más fácil así que romper con el ciclo y empezar un nuevo proceso. Cuesta mucho. Justo lo que dices, a propósito de que es muy fácil agarrarse de ahí. Parece que la batalla cultural enarbola discursos que son bastante sencillos. Son de fácil. O sea, la gente los puede asimilar fácilmente. Y lo que comentábamos ahorita fuera de los micrófonos acerca de esta manera tan sencilla de creer en las conspiraciones y de envolver determinados contenidos para que sean fácilmente digeribles, ¿no? Uh-huh. La iglesia está como que, o esta parte de la iglesia que le entra a este juego está muy adormecida y es incapaz de darse cuenta de esto, ¿no? Sí, el problema, el concepto es del escapismo.
mental, emocional, sociológico, psicológico y espiritual y todo, hasta dónde en lugar de enfrentar la realidad le damos una vuelta para no enfrentarlo y escapamos de una situación que me va a meter en un conflicto y no me conviene porque no es mi plan, no es mi proyecto, no responde a mis intenciones y me quita, y son legítimas esas cosas que se plantean, pero no van conforme a lo que yo estoy preparando. ¿Por qué? Porque mi proyecto es llegar allá, alcanzar tal cosa, y eso o me limita, marca un rumbo distinto, y no obtengo lo que yo deseo. Esa forma de entender la razón de ser de iglesia también se aprendió. Alguien te la enseñó. De un lugar la tuviste. Porque interesante, por favor, creo que incluso, no sé, como un halago a don Fernando, ¿verdad? Las grandes iglesias de hoy de La Laguna, hablando de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, si buscas en las grandes iglesias de aquí, es decir, iglesias, estoy hablando de 500, 600, 700, 1000 miembros, que sí las hay, vas a encontrar que todos tuvieron que ver con una persona, Fernando Fuentes. Todos pasaron por Amistad Cristiana de La Laguna. Y no las voy a mencionar para que no supongan que estamos tratando de ponerlas en evidencia. No, son realidades. Claro. Las grandes iglesias de hoy, de la región lagunera, que hoy están presentes, pasaron por Amistad Cristiana de La Laguna. ¿Sí? Sí. Los que hoy son ya incluso pastores que están entregando la batuta a sus hijos, ya fueron educados allá, aprendieron el modo de ser iglesia, que trasladaron acá con sus matices, pero el concepto es ese. Ahora, cada iglesia representa también la herencia de la cual aprendieron, claro, de dónde tomaron, de dónde bebieron. Y cada iglesia o cada grupo eclesiástico responde a lo que se aprendió, aunque hoy tenga una imagen distinta. Hay un caballero que conocí que me llamó la atención, estando en un servicio con él, me llamó la atención que tuviera ciertas expresiones y ciertas formas. Pero bueno, dije, pues a lo mejor así él diseñó su pensamiento. Y luego ya un poquito indagando, o más bien alguien me comentó la historia de este caballero, de este pastor muy, muy exitoso y todo, y resulta que la iglesia de donde sale es exactamente la iglesia que yo estaba viendo. Sí, nada más que con modelos y conceptos más modernos, con íconos más modernos, pero la esencia es la misma. Entonces, esas formas de responder ante las problemáticas sociales, hasta donde también representan el modo en que se diseñó las iglesias históricas. Porque las iglesias históricas también tuvieron exactamente esa clase de confrontaciones sociales y que se volvieron incluso hasta contrarias al modo de llegar a ser conflictos físicos, o sea, armados incluso. Y en la Revolución Mexicana hay historia ahí. Bueno, pues en la Revolución Mexicana hay historia respecto la cristiada, de eso, ¿no? La cristiada y poquito antes, en 1910, desde 1908, es más, en la lista, y esto lo pudimos comprobar cuando estuve ahí en el Archivo General de la Nación, donde estaba la lista de entregas de aquellos periódicos que fueron los causantes de las revueltas, ¿verdad? De los Cerdán y todos ellos. En las listas de entrega de esos periódicos que eran contestatarios, ¿sí? Estaban los pastores. Había pastores metodistas, bautistas, presbiterianos, muchos de ellos. Incluso los Orozco tienen que ver con familia cristiana. Ok. Esos criterios llevaron hasta allá. Bien. Con esto que estoy tratando de decir es que somos historia, y lo que sí tenemos que hacer es un acto de reflexión, de eventualmente decir, a ver, ya, de manera de hacer una introspección, reflexionar, darnos cuenta en qué condición está la iglesia de hoy y tomar la decisión de hacer los ajustes necesarios, que van a costar. O sea, ser una iglesia relevante va a implicar no ser una iglesia popular, una iglesia muy visitada. Es diferente. Una iglesia a la que la gran mayoría aprueba porque responde a lo que en este momento demanda para su bienestar. No, una iglesia relevante es una iglesia que va a tener que marcar ritmos distintos de vivir
pero también de exponer, de expresar la idea que tiene y de confrontar a lo que establecido de manera inteligente. Yo creo que es lo que nos ha faltado, hermano Isaac. Lo que falta es que nosotros seamos inteligentes para responder, ahora sí, inteligentemente a esas propuestas que la sociedad nos da y responderle como corresponde, no engancharte. Pues es que qué inteligencia puede haber detrás de un discurso que censura o cancela todo lo diferente. Exacto. Es decir, esta parte de la iglesia de la que estamos hablando asume un rol como juicioso, ¿no? Ajá. Entonces, todo lo que sea diferente a lo que yo pienso simplemente está mal. No hay manera de No hay manera de entrar en diálogo. No hay manera, porque definitivamente como eres diferente a mí, seguramente has de estar mal, seguramente hay algo mal contigo. Incluso, bueno, pienso yo que hasta la mismísima manera en la que se hace la misión actualmente en la iglesia tiene esa carga violenta, voy a decirlo así. Tiene una carga violenta porque se asume que quien no está dentro de mi proyecto misionológico, mi proyecto eclesiástico, no está dentro de la voluntad de Dios o dentro de lo que Dios quiere o no cree. Entonces, del mismo modo, entonces hay que convertirlo, ¿no? Es sujeto de conversión. Pero sí, estamos hablando que hay una pugna muy tremenda. Hay una, ¿sí? ¿Ok? Sí. Ok. Voy a decir, hay una pugna muy tremenda por el control de la narrativa, ¿no? El control de decir, las cosas son de esta manera, queremos que sean así en todos los niveles, ¿no? Y ya vimos que la iglesia se ocupa a veces de las cosas que parece que son las menos importantes, y las cosas que son de verdad trascendentes se dejan de lado, ¿no? Entonces, creo que pierde la iglesia su objeto al considerar que lo que es diferente a ella es su enemigo, ¿no? La iglesia ve algo diferente, escucha algo diferente y dice, es el enemigo. Entonces asume que los grupos, estos minoritarios que de pronto tienen ciertas demandas bastante específicas, minorías raciales, sexuales, de todo tipo, ¿no? Entonces los asume como enemigos, como que hay que neutralizar, por lo menos neutralizarlos, y de ser posible ni siquiera nombrarlos o hacerlos a un lado. Nos ha faltado reflexión, o sea, ser muy como iglesia. Estoy hablando en lo individual, pues cada quien puede ser. En lo general. Estamos hablando como realidad histórica la iglesia. Aunque ha habido momentos muy particulares y honor a quien honor, porque si bien es cierto, puede ser que no congeniemos con algunos conceptos eminentemente doctrinales con la gran iglesia, la iglesia madre, la iglesia católica, en realidad ha sido más propositiva al tratar esos asuntos en otros niveles académicos y luego en niveles pastorales y luego eventualmente estar atento para responder. A punto estuvo el Papa anterior de dar su anuencia para que hubiera ¿qué será? Lo que le llaman la ordenación de mujeres. Faltó poco, pero lo interesante ahí fue, al menos lo que yo leí, fue que fue menos resistente ya quienes escucharon el discurso de lo que fue cuando Pablo VI, por ejemplo. Estamos hablando ya de 50 años atrás. La reacción fue casi así de violenta, mientras que hoy no. La propuesta no, si bien es cierto hubo una reacción, no fue tan beligerante como la anterior. Y paulatinamente, ¿qué significa esto? Que mientras no lleves los elementos, los temas necesarios a la mesa del diálogo con la iglesia, con la gente que piensa, que razona, siempre van a estar en oculto y van a estar reservados, y eso no va a entrar en proceso de aceptación o de ajuste mínimo.
¿sí? Entonces, yo pienso que a la iglesia, lejos de volverse o debería de volverse una confrontación continua sobre temas que no aprueba, ni tampoco le corresponde adaptarse ni pelear, pero sí encontrar cómo ser, insisto, cómo estar siendo parte del proceso en el que la sociedad sepa que de la iglesia hay una respuesta inteligente y una respuesta que proponga algo que sea beneficioso, no simplemente la eliminación. Un gran tema, el gran tema del homosexualismo en la iglesia. Si escuchamos algunos que son de corte muy cuadrado, pues inmediatamente, definitivamente, ni siquiera lo menciones, el concepto no lo menciones, porque hay problemas, ¿sí? Claro. Hay un rompimiento ya prácticamente del diálogo, de la plática, incluso de la amistad. Llegaron a verse, se han dado casos así, en donde si tú piensas así, ya no eres mi amigo, o sea, cosas como esas. Y sin embargo, la sociedad necesita una respuesta inteligente, pero también una respuesta sanadora, una respuesta que dé a quienes viven la experiencia, porque eso está frente a nosotros y aunque no lo quieras, ahí está, que les dé una alternativa que le ayude a sobrevivir la experiencia de lo que es, sin culpabilidades o sin sentirse señalado, ni juzgado, ni eliminado, no, sino que sentirse parte de la realidad humana, y eventualmente la iglesia le pueda dar una respuesta, no una aceptación ni una aprobación del todo, porque no se puede, por ejemplo, una mujer que se dedica a la prostitución y que su único modo de ingreso en su casa, pues no le vamos a justificar, bueno, pues es un trabajo, hazlo, ¿no? No, habríamos de decirle, ok, te acompaño en el proceso, te entiendo, pero también hay modos en los que podemos ayudarte a hacer una transición de tu realidad a la realidad que verdaderamente va a ser de beneficio. Claro. Lo mismo en la homosexualidad, en el lesbianismo, que son dos temas ahorita muy fuertes, y la cuestión de la ideología de género, donde ya aparecen tantos géneros como humanos hay en el mundo. Uh-huh. La iglesia debe dar una respuesta inteligente, una respuesta de caridad, una respuesta de aceptación de la persona, claro, no de las conductas como tal. Bueno, eso que dices es importante porque bueno, aquí a lo mejor vamos a meternos en otro asunto, en un problema, pero vamos a intentar abrirlo, porque si la iglesia pretende ser contracultural, uh-huh, y yo creo que si la iglesia fuese fiel al don del amor de Dios, y si la iglesia es fiel al don de la fe, entonces, ¿cómo le hace la iglesia para rechazar tanto? Porque parece que una buena parte de la iglesia tiene rechazo a este tipo de grupos, nuevas realidades, de grupos, de personas, son personas. Claro. Entonces, tienen un rechazo bastante abierto, es decir, sin mediar nada, va para afuera. Uh-huh. Ni siquiera, así como lo dices tú, ni siquiera hay vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Sí. ¿Me puedo yo referir o remitir a la historia de la iglesia, que no es la iglesia en México? La iglesia protestante, al estar estableciendo sus primeras misiones aquí en el país, pues batalló para entrar en las grandes ciudades en las que empezaron a trabajar los misioneros protestantes, por la resistencia que tenía la iglesia católica. Claro. ¿Verdad? Y junto con la iglesia protestante, pues también las logias masónicas, que de alguna manera protestantes y masones tuvieron que ir caminando juntos. Sí. Tuvieron que caminar juntos frente a un poder fáctico que les estaba haciendo bastante resistencia. Claro. Entonces,
seguramente en ese momento el tema de la libertad religiosa y la tolerancia fueron recurrentes. Y hoy que también sigue habiendo grupos que son rechazados por un determinado orden, necesitan también la aceptación. Allá hay espacio. Es decir, no estamos hablando de la iglesia tiene que convertirse a esos discursos, ni siquiera hablamos de eso. Cada iglesia entiende e interpreta la Biblia como le da la gana, o como Dios le da permiso, o como dicen que su tradición manda, ¿no? Pero el tema es, si se pretende ser contracultural, la cultura nuestra de ahorita es cultura de cancelación, cultura de rechazo, cultura de aniquilar por todos los medios a las personas, las instituciones o todo aquello que no guste. Sí. ¿Verdad? Entonces, si decimos la iglesia pretende ser contracultural, yo creo que algo bastante contracultural frente a este problema sería aceptar a las personas. Sí, por lo menos. Sí, pero para llegar a ese punto en el que se haga de manera natural, que es decir, que no represente al interior de la iglesia misma un conflicto, el atender ese detalle, esos detalles que nos está proponiendo el mundo, más bien que nos está haciendo evidentes el mundo, porque eso ya existía, siempre ha existido ese tipo de problemáticas, en otros niveles y con otros modos en que el mundo lo manifiesta, pero siempre ha existido. Entonces, ¿cómo la iglesia, bueno, primero tiene que prepararse para que al interior de la misma iglesia haya un cambio de mentalidad, un cambio de formas de decir y de hacer las cosas, para que difícilmente en una generación va a haber un cambio tan drástico. Claro. Este es un proceso que va a llegar. Sí. Espero en Dios que más pronto de lo que se necesita es urgente, pero que no se tarde tanto, aunque no es un proceso fácil ni corto, va a ser largo, tan lento como quisiéramos nosotros o como hiciéramos para que no fuera así. Pero que si la iglesia responda, tiene que responder a una realidad completamente distinta, y lo hace por gusto o por disgusto. La iglesia va a tener que responder porque se lo propuso o porque se le obliga ante las circunstancias. Porque si bien es cierto, no son las mayorías las que están ahorita teniendo mayor influencia, sino las minorías son las que están influyendo en muchas decisiones que están tomando los gobiernos y la sociedad. Esas minorías son muy de voz muy fuerte y de presencia fuerte, y que la iglesia va a tener que relacionarse con ellos. Ahorita lo puede rechazar todo lo que quiera, y puede resistir todo lo que quiera, y puede aguantar no sé cuánto, pero va a llegar el momento en que esa realidad va a estar dentro de las iglesias, como lo que sucedió hace 50 años. Hace 50 años el divorcio en la iglesia era impensable. Uh-huh. El divorcio era cosa completamente ajena a la realidad de la iglesia, porque era mundo, y porque definitivamente tal cosa no se podía tolerar, porque no era la voluntad de Dios, y todos los argumentos que se hacían contra el divorcio. El divorcio no existía como posibilidades en el universo de la iglesia cristiana. Hoy no, hoy pastores están divorciados, hijos de pastores están divorciados, hijos de los hermanos están divorciados, y los hermanos están divorciados. ¿Sí? Claro. Entonces, esa realidad que socialmente en su tiempo, hace 45, 50 años, era impensable en el ambiente de la iglesia, saber que un pastor estaba divorciado era acabarse la iglesia. ¿Sí? Sí. Hoy no, se sabe que son incluso pastores en segunda o tercera nupcia, no pasa nada, están dentro son aceptados, tienen lugares de preeminencia. ¿Sí? Todavía hay algunas iglesias institucionales que todavía se resisten, pero más temprano que tarde van a tener que caer en cuenta de que el divorcio como una realidad social los rebasa en su opinión. Su opinión es que no, pero la realidad es otra. Ok, nosotros podemos decir ahorita en este momento, esta situación que se está viviendo a nivel social, no, y no vamos a pelear contra ellos, sí, claro. Pero tarde o temprano nos va a golpear. Van a estar allí, claro. ¿Sí?
Y lo que hoy nos parece a nosotros un fenómeno anticristiano y antibíblico y anti de Dios, que en una iglesia un pastor se haya manifestado con esa preferencia sexual propia de los homosexuales, y nos parece que el mundo se acabó. Claro. Como saber hace 40, 50 años que un pastor se divorció era el acabose, o sea, era imposible aceptarlo. Todo el mundo hablaba del pastor que se divorció, ¿sí? Era una cosa contraria al bien común de la iglesia. Sí, sí. Pero eso fue hace 50 años. Entonces, tomando en cuenta esto que dices... No quiero que sean palabras proféticas, pero es la realidad. Claro. O sea, tomando ese ejemplo, Sí. y hay otros detalles propios también de la conducta cristiana que en su momento impensables. No, porque eso es contra natura. La cultura de la iglesia ha cambiado de hace 100 años ahora. Exactamente. Por ejemplo, no sé, en los círculos evangélicos muy conservadores y todo, pero bueno, ahora ya los dejan ir a los conciertos de música. Los instrumentos, la música como tal dentro de los ambientes de las iglesias, de todas, ¿eh? Sí, claro. Y hasta los bautistas usan piano y guitarra, y eso es así como que... No, en aquel tiempo era imposible. Por supuesto. La batería era un instrumento del diablo en muchas iglesias. Era imposible que una batería estuviera como un instrumento musical dentro de las iglesias. Hoy no puedes concebir un culto si no existe eso. No puedes concebir un servicio religioso si no existe un ministerio musical con las características del ministerio musical de hoy, que nada tiene que ver con el de hace 50 años, en absoluto. Un tema de cultura. Exactamente. Es un tema de cultura. Poco a poco fue la iglesia asimilando esas cosas como naturales o normales. Aquí el detalle es precisamente eso, que dentro de la cultura nada es natural y nada es, digamos, nada brotó así del aire, ni de un día para otro tampoco. Se fue transformando con el tiempo. Pero sigo pensando yo en cómo la iglesia puede estar ocupada peleando contra el viento, cuando la verdadera batalla, y ahora a lo mejor me voy a escuchar algo bíblico, pero bueno, si va uno al texto bíblico, la batalla de la iglesia, la batalla de los hermanos de la iglesia, la batalla de los cristianos es contra principados, potestades. Ese es el aspecto que no hemos tocado. Que yo creo que podríamos ir a este tema para cerrar. O sea, la iglesia se ha ocupado tanto de asuntos demasiado terrenos, nimios, o sea, en ver si alguien dice bien su discurso, si alguien se salió de la doctrina, si alguien tiene un comportamiento, es decir, asuntos que tienen que ver más con la cultura. Me parece que es hasta de espantarse a veces la reacción tan violenta que tiene la gente. Justo hace tiempo me di cuenta de una persona que estuvo en un podcast así como muy, muy conocido por ahí, y después de participar pues le llovió el ataque, como le llaman ahora en las redes, el hate, ¿no? Y yo, que soy bastante curioso, pues me metí un poco ahí a la conversación. Que digo, no son conversaciones, sino son básicamente un lugar para tirarle con todo a las personas que están involucradas. Y entonces, digo, creo que la palabra más suave que yo leí ahí en las conversaciones, le decían estúpida a esa persona, tonta, hasta mentadas, como luego decimos aquí en México, ¿no? Mentadas de madre. Entonces, ¿cómo es que los cristianos entran ahí y no se dan cuenta de que el verdadero problema atraviesa toda la cultura? Es decir, y está donde no lo vemos. Los principados, las potestades, las autoridades, los gobernadores. Es decir, no vamos a entrar en asuntos de este tipo, pero el mal atraviesa todo esto. Y es contra lo que la iglesia debe pelear, contra el mal. Sí, contra el mal, no contra los que hacen el mal.
O sea, el pleito no es con carne y sangre, como dice ahí. Así es. No es con la persona que hace lo que hace. Es contra lo que hace y por qué lo hace. Obviamente ahí está la voluntad de la persona, participando de aquello y su voluntad, hasta dónde realmente está haciendo una expresión de su propio albedrío de hacer lo hace porque le gusta, porque quiere, porque es libre a hacer lo que hace porque es la opción que la situación social le ha dado y responde así porque no tiene otra opción. Entonces, en lugar de la iglesia enfocarse en las causas, se enfoca en los efectos, y los efectos quieren, al eliminarlos, los efectos pretenden eliminar las causas, pero los efectos no van a terminar siendo atendidos hasta que no atienda la causa. Y la causa, como acabas de decir, más allá de todo esto, está en otro nivel. Claro. Sin embargo, nosotros, que sí se supone que debemos de tener la sensibilidad para distinguir esta doble realidad en la que nos movemos, deberíamos ser mucho más inteligentes, más propositivos, más atentos, más sensibles a cómo leer esa realidad doble en la que nos movemos, esa doble realidad, y dar respuesta a esta gente que no tiene conciencia de tal cosa, pero que está siendo influenciada por esa realidad espiritual ajena, incluso a él mismo. Dice, porque la Escritura, volviéndonos muy escriturales, dice que el Dios de este siglo ha cambiado, ha gobernado el pensamiento de las personas para que no crean, para que no acepten, para que no vivan como deben de vivir. O sea, que hay una influencia espiritual superior que la gente ignora que existe. Entonces, sí, pero nos peleamos con las personas, nos peleamos con la gente, eliminamos al actor y no le damos la oportunidad al actor de enderezar su andar. Entonces sí hay un problema ahí, ¿no? Sí hay un problema, definitivamente, porque eliminas a la persona que necesita de lo que tú tienes, pero por cuanto no estás dispuesta a tolerar una persona distinta a ti, entonces eliminas a la persona, y quien está dentro de ella, es decir, la esencia del ser, no es liberado, no es rescatado, no es apoyado, no es acompañado. La iglesia debe volver a ser esa clase de iglesia, una iglesia interesada en las personas. Me encanta a mí pensar en el asunto de Jesús, el de a pie, el que andaba con los pies todos aterrados, que se llenaba de sudor y que andaba todo desgreñado por el desierto, porque todo mundo se le acercaba a ese Jesús. Ese Jesús histórico tuvo relación de trato con ellos, con la prostituta, con el ladrón, con el enfermo de situaciones anormales socialmente hablando, lo que podríamos decir hoy el SIDA y cosas de esas, ¿no? Con esa clase de gente trataba Jesús. Ahora, la iglesia no está siendo visitada por esa clase de gente. La iglesia está siendo visitada o llevada ahí gente a la cual hay que convencer de la oportunidad que tienen de una nueva vida, pero por su propio pie la gente no está yendo. ¿A qué va? ¿No? Yo diría, ¿a qué va? Si yo voy ahí me van a decir, si voy con mis maneras, con mis modos, vamos a suponer que yo, una persona que me identifico con un modo, con una identidad sexual distinta, voy con mis maneras, con mis modos, con lo que yo soy, con mi imagen, y me presento ante una comunidad como esa, lo primero que voy a recibir es un rechazo, es decir, se van a apartar de mí. Empiezan a encender antorchas. Sí, de donde yo me siento se va a quedar solo la banca. ¿Por qué? Porque me van a ver, sí, cuando esa clase de persona con todos esas signos de su condición caída, era lo que calificaba a la gente para acercarse a Jesús. Y Jesús le decía, estás en casa, no pasa nada. Bien. Ahora, no significa que los dejaba en su condición, porque hablando de Magdalena, la que eventualmente fue, dice, de la que salieron 7 espíritus malignos y cosas, y que vivía de eso, lo que vivía, terminó siendo, según la historia, una de las mujeres más influyentes en el ambiente de la predicación del Evangelio. Es más, fue la primera que anunció la resurrección. Entonces, ¿cómo aquella mujer que vivía como vivía, que tuvo esa libertad, esa confianza, esa apertura de puerta para acercarse a Jesús, y que Jesús no le dijo, ¿y qué estás haciendo aquí tú? Órale, gánale, aquí son pura gente buena. No, la recibió y la transformó, ¿sí? En lo que Jesús planeó que fuera.
¿Cómo pensar en aquellos hombres? Conocí a un caballero que estuvo con nosotros durante muchos años, ya falleció, que vivió con esa experiencia. Él era de manerismos. Él tenía una imagen, tú lo veías y decías, este muchacho es lo que parece ser. Uh-huh. Y sí era. Lo que se ve no se pregunta. Se murió en Dios. ¿Cómo? Porque en el momento que él entendió la situación y vivió la experiencia, sobre todo la llenura del Espíritu Santo, se sintió una experiencia poderosa en él. Claro. A partir de ese momento ese muchacho cambió. Y su relación con Dios fue determinante. Y aunque era lo que era, y lo aceptaba en círculos cerrados, era lo que era. No deja de ser, claro. Murió bien, murió en una condición en la que se supo aceptado y aceptado de todos los demás. Oye, es importante. Oye, eso que dices es interesante porque me da la impresión de que, trayendo el tema de la lucha contra los principados y las potestades, este tipo de iglesias o este tipo de comunidades que rechazan y que más que ayudar atacan y agreden, sí. Como me da la impresión de como que le hacen el juego a los principados y a las potestades, ¿no? No hablaremos si de espíritus o lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que está en esa parte que definitivamente es el mal que atraviesa toda la realidad del mundo. Yo agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de vivir experiencias pentecostales muy fuertes. De la iglesia donde venimos, esencialmente hoy ya no es tanto, pero era una iglesia muy pentecostal, con una experiencia pentecostal muy vivida, muy, muy intensa, muy, muy, muy grotesca en algunos casos, porque era así como se veía, sí, muy cruda la manera en la que alguien recibía el Espíritu Santo. Había de todo, brincos, saltos, giros en el suelo y decía, qué extraño, las lenguas sobre todo, ¿no? Y después de eso tuve la oportunidad de conocer otra experiencia en otra iglesia de ese mismo corte que afirmó mi experiencia de saber y de decir y declarar. La presencia del Espíritu Santo en plenitud hace los cambios que el hombre necesita que tener. La iglesia le corresponde vivir ese cambio y proponerlo al mundo. Uh-huh. Siempre a partir de la experiencia con Dios, pero también a partir de la relación con Él. Una relación sana, una relación edificante, una relación propositiva, una relación abierta. Lamento mucho pastores que son cerrados porque les cuesta trabajo coincidir con otros que piensan y creen diferente, aunque en base prácticamente coinciden casi en la práctica cotidiana todo lo que ambos hacen, pero se eliminan porque uno el otro supone que cree distinto y hace lo mismo, vive igual, las mismas experiencias espirituales que dice tener uno las tiene el otro, solamente que cree de manera diferente. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Entonces, yo agradezco a Dios eso, pero también puedo decir, la iglesia debe de convertirse en un agente de transformación a partir de la experiencia personal con Dios, como lo concibas, claro, como lo expliques. El Espíritu Santo para muchos es una persona que tiene las cualidades propias de una persona. Desde mi perspectiva es Dios actuando en toda su plenitud, no necesariamente una persona, es Dios actuando. Y cuando le das la oportunidad a eso y la iglesia es el vehículo para ese anuncio y también para esa manifestación, entonces te vuelve relevante y los temas culturales se convierten solo en asuntos de arreglar las cosas. Son accesorios. Exactamente. Eso que dices tú también me hace pensar en algo bastante interesante. Yo creo que la iglesia se ocupa de este tipo de cosas tan accesorias porque carece de la experiencia fundamental de la salvación. Exacto, la salvación y de la presencia de Él genuina en su vida. Porque creo que una de las muchas cosas que poco entiende la mayoría de la gente dentro de las iglesias, y yo creo que por ahí pueden preguntarse todos, es ¿qué es la salvación? Y la gente no entiende. Entonces yo creo que eso que tú señalas, la iglesia va a atender a las personas, las va a recibir en tanto haya tenido también una experiencia genuina. Exactamente. Pero definitivamente si lo que hay es ausencia de esa experiencia,
pues en realidad cualquier cosa que le venga a la mano a hacer, pues está bien, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es muy importante eso, que la iglesia tenga una experiencia genuina de salvación. Y bueno, hemos llegado ya a la parte final de esta conversación. Daniel, me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación. Quedan ahí un montón de cosas por decir. Seguramente habrá otra ocasión. Pero a todos ustedes que nos acompañaron hasta este momento, hasta este minuto de la sesión del podcast, pues los invitamos a seguir, los invitamos a que participen, a que compartan la transmisión o exacto, que revisen los otros que también están. A mí me han parecido muy interesantes las maneras en las que se han expresado, sobre todo porque hay un ambiente muy propio, muy libre para decir lo que. Pues ojalá, queremos mantenernos ahí en esa línea. Me había comentado alguien, bueno, varias personas me han comentado que por qué no polemizamos. Y yo, así como te comentaba hace un momento también, creo que polemizar es muy fácil, en realidad es muy fácil. Yo a lo mejor en mi vida privada sí soy algo provocador o polémico, pero creo que en este punto o en este contexto yo creo que debe ser uno cuidadoso con la polémica, porque el tema o el contenido que uno quiere a veces compartir se pierde en el pleito de la polémica. Entonces, no sé, si a alguien le gusta la polémica, pues puede. Bueno, ahí escriba en los comentarios, ahí escriba lo que quiera. Claro, definitivamente. Ya Isaac se encargará de responderle los términos correspondientes. Les agradecemos a todos y nos veremos la siguiente ocasión. Claro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.